Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra oportunidad para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica que cuidan, que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional. Bueno, vamos a ver que hay tantos temas que yo tengo que comenzar. Ayer, la Universidad Pedro Enrique Sureña le otorgó un doctorado honoris causa al presidente Abinader. El presidente puede recibir un título honorífico como este, porque los presidentes son los líderes, diríamos, más importantes en el país, en el momento que ejercen, y son las referencias morales, diríamos, de los países. En el caso nuestro, en una democracia, el presidente que gana limpiamente o democráticamente, gana el poder, es una referencia moral para el país. Bien. Ahora, no sé, la UNFU, yo he visto esas concesiones, la he visto como poco reflexivas, no sé, como que han sido apuradas o entregadas como para cumplir con algún compromiso o algún favor, digo yo. No sé qué favor le habrá hecho
el presidente Abinader a la UNF, no lo sé. Pero la Universidad Pedro Enrique Ureña le ha entregado 2 doctorados honoris causa a los 2 líderes del PRM. Le entregó un honoris causa a Hipólito Mejía en forma verdaderamente cuestionable para mí, para Manuel Fermín. Y el del presidente Abinader me luce que los méritos que dice la institución académica por la que le otorga ese doctorado honoris causa al presidente por las obras que el presidente ha hecho en favor del país. Pero que si fuera por obra, yo le voy a citar a quién es que yo tenía que darle ese, aunque fuera post-mortem, que no se lo dieron ni siquiera en vida. Enfrentar la pandemia, el plan de vacunación, turismo, economía, política migratoria frente a la situación de Haití. Razones que motivaron a esa casa de estudio a entregarle el reconocimiento. Para mí eso es un exceso y algo le ha ofrecido el presidente Abinader, pero eso será después. Porque con Hipólito Mejía, yo recuerdo que le entregaron el honoris causa, pero Hipólito Mejía permitió que vendieran el terreno donde está hoy IKEA, que era la UNFU vieja. Entonces, como era una ONG, o es una ONG, y esas ONG no pueden hacer venta de esos bienes que le entregó el Estado, que se lo regaló a la UFO. Entonces, como Hipólito Mejía permitió que vendieran para que la UFO resolviera el problema económico, le otorgaron un honoris causa después. Algo verdaderamente penoso y áspero de oír, digo yo, le agrego yo. Porque la UNFU es una universidad que, como fue creada por los hombres y mujeres que crearon la UNFU, eran gente no entregado a dar cosas así como tan complacientes, a ser tan complacientes. Porque yo le voy a decir una cosa, a la UNFU, óiganlo bien, lo digo con ese dedo como hacía Balaguer. Si hay un dominicano que la UNFU le podía entregar un honoris causa en vida o post-mortem, se llama Joaquín Balaguer, que le dio todo a la UNFU. Pero la UNFU nunca le ofreció un honoris causa a Balaguer. Señores, Joaquín Balaguer le entregó más de 20,000 tareas a la UNFU en Nigua, la Hacienda María y la Hacienda Nigua de Trujillo. Se la entregó Balaguer a la UNFU. La primera vivienda para que naciera la Universidad Pedro Enrique Ureña, en la Doctor Delgado, recuerdo, se la entregó Balaguer para que la UNFU naciera ahí. Balaguer le entregó el local donde está hoy IKEA, para que la gente tenga referencia de eso, donde estuvo ese hospital ahí, el hospital antituberculoso, y ahí operó la UNFU. Y donde está hoy, señores, que hay que ver lo que vale ese terreno, que era un campamento militar ahí. Y Balaguer le entregó eso a la UNFU. Y a Balaguer y le entregó después, al final, antes de morir, le entregó su biblioteca personal. Y Balaguer no ha sido objeto de que esa universidad le entregara un doctorado honoris causa a aquel hombre que, señores, no solamente el dadivoso, sino que si es por su obra, como dicen ellos que le entregan a Abinader un honoris causa por su obra, a Balaguer había que hacerle entonces no un doctorado, no eran 20 doctorados honoris causa, porque ¿qué hizo aquel hombre? La verdad que son cosas que tal vez no tiene sentido uno hacer esta crítica, porque eso tal vez el presidente no lo ha pedido ni nada, pero yo no le hago la crítica al presidente, le hago la crítica a la universidad, que creo que está concediendo eso con razones muy débiles. Porque si hay aquí un dominicano vivo, con mérito desde el punto de vista de la economía y de la paz social,
e incluso de que se pudiera pasar la pandemia en la situación económica en que se pasó la pandemia para el Estado Dominicano. Hubo que maniobrar para mantener esta economía, se llama Héctor Valdés Albizu. Yo le hubiera dado el honor y causa a Héctor Valdés Albizu con más mérito que el propio presidente Abinader en todo esto, porque Valdés tiene 30 o 25 años manejando la economía y manejándola bien, la economía nacional, digo yo. Y tal vez pensarán que soy lisonjero con Valdés, pero ahí está la muestra del trabajo. Digo, si los honores y causas se entregan a la gente porque trabaja y porque dejan resultados sus trabajos, si hay un dominicano con mérito, se llama Héctor Valdés Albizu, para que le den el doctorado honor y causa ahí en la UNFU. Pero la verdad que es un exceso de... Yo no quiero ponerle la adjetivación que lleva eso. No la voy a poner, por respeto a esa academia donde yo me gradué. Pero la verdad que eso no, a mí no, como egresado de la UNFU, no me agradan esos doctorados, esas, qué sé yo, actitudes tan complacientes de la UNFU. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el presidente? O sea, ¿qué es esa obra del presidente Abinader? Aquella obra que hay que destacar. Porque miren, para destacar una obra de un presidente, hay que hacer muchas cosas. Pero yo no sé cuáles son tantísimas cosas que ha hecho el presidente Abinader, repito. Es decir, ustedes querían darle ese honor y causa, qué sé yo, esa satisfacción o ese galardón o ese reconocimiento, ustedes querían dárselo al presidente Abinader y no encontraban cómo justificarlo. Y lo justificaron ahí con todos esos agregados, esos complementos que le pusieron ahí. Repito, el único funcionario hoy público que podía tener ese mérito de que se le entregara un doctorado honor y causa por todo eso que dice la UNFU, se llama Héctor Valdés. Porque si aquí ha habido paz social, que es muy importante que la calle esté tranquila, que ese alboroto social esté frenado, porque a pesar de que la economía no ha crecido como ha crecido, pero señores, la economía dominicana tenía 20 años creciendo en forma acelerada y solamente tuvo dificultades en el 2009 por un asunto extraordinario, que todo el mundo sabe lo que pasó en el mundo con 4 crisis que se juntaron al mismo tiempo ahí. Y en el 2020, 19-20, con el asunto este de la pandemia. Todo el mundo sabe que eso fue una crisis terrible, lo de la pandemia. Y entonces, bueno, el mundo entero se paralizó. Nosotros no podíamos ser la excepción. Pero quería dejar sentado eso. Balaguer, con todos esos méritos ganados y con todos esos apoyos que le dio a la UNFU, nunca le dieron un doctorado honor y causa a Balaguer, que yo sepa. Tal vez lo hicieron en forma discreta u oculta, porque a Balaguer no le gustaban esos elogios o esos galardones. Tal vez se lo ofrecieron y nunca quiso recibirlo, no lo sé. Por eso yo no puedo saber esas cosas. Esa es la verdad. Pero esa es mi opinión, que quede clara, porque así uno tiene que hablar claro. Y el que no le gustó de lo que yo digo, le doy el derecho a que me refuten, con todo el respeto. Bueno, vamos a hablar de la economía, del cacao, de mis commodities. Vamos a ver cómo están, porque yo estoy viendo estos números. Estos números del cacao me están dejando a mí como... Es decir, que el cacao tiene un precio hoy de $4.978 la tonelada. Faltan $22 para $5.000 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Qué interesante está esto. El café 194,40. El azúcar no salió reflejado ahí, hay un error.
el petróleo 73,82. Pero hay algo muy importante. Ya veo que el dólar, la venta, 58,91. Ya bajó el dólar, que estuvo en 50 y casi en 60, en 59 y algo. La compra 58,67. Es decir, que el dólar ha bajado un poco. Fíjense, esa es la política de Valdés. Entonces el mérito es de Luis Abinader. No, el mérito es del gobernador del Banco Central, del que está maniobrando con la economía, ese es el que maneja la economía. Pero vamos a dejar eso ahí, para uno no tener que después complicar la cosa un poco más. Eso es lo que hay, pero ese precio, $4,978. Ayer eran 4,812 la tonelada de cacao. Qué interesante está eso, ¿eh? ¿Cuánto cuarto va a haber en este país si la cosecha fuera buena? O sea, estuviera garantizada de que el nivel de cosecha y de exportaciones van a ser lo suficientemente voluminosa para que generen la mayor cantidad posible de dinero y de beneficio al campo, que está tan en situación difícil. Lo que yo decía ayer, ¿usted se imagina en el Banco Agrícola enfrentando el cacao y el café y su cultivo? Que no tiene dinero, está quebrado, el Banco Agrícola está descapitalizado, dicen los productores, como yo lo puse ayer aquí. Imagínense esto, el cacao, la suerte que los exportadores que compran el cacao local y lo exportan, facilita mucho crédito a los productores, cosa que es un alivio a la banca pública del Banco Agrícola. Reforma fiscal debe reducir impuestos de los combustibles. El presidente Abinader, en su discurso de reconocimiento del doctorado honoris causa que le entregara a la UNF, dijo que si él repite, si gana la reelección, él mandaría una reforma fiscal, en este caso, pero con la anuencia de los demás partidos. El presidente, su credibilidad está muy baja, porque muchas de las cosas que el presidente se comprometió a hacerlas desde la oposición, llegó al poder y todo se quedó en el tintero, como dice. Y no se han cumplido. Sus palabras no se han cumplido. Y no es huelga citarla. No es necesario citar todas las promesas incumplidas. Entonces, eso va a ser difícil, porque uno sabe que si el gobierno gana las elecciones, no es verdad que la oposición queda como con gusto para eso. Tiene que haber un gobierno muy racional, un gobierno que sea austero, un gobierno que no dé estas muestras de, qué sé yo, con estas acusaciones que tiene la oposición de llamarle el bono voto, es decir, que el gobierno anda comprando el voto. Si no hay un triunfo verdaderamente transparente, claro, y que se vea mayoritario, y que se vea que el pueblo está consciente y que está votando en forma segura, que está votando porque valora la gestión del presidente Abinader. No es verdad que la oposición va a quedar con ánimo de mandar una reforma. Podría apoyarla, pero no se va a comprometer con ella, porque todo el mundo sabe lo que va a hacer la oposición. Si pierde las elecciones, la oposición se va a recoger. Ahora el PRM está dispuesto a apoyarla si pierde las elecciones. Pues debió haberse agregado eso también. Entonces, el problema es que ya la misma palabra del presidente ha perdido fuerza de credibilidad.
¿Por qué? Que muchas cosas se ofrecieron y no se cumplieron, hemos dicho. Eso no va a ser una tarea tal vez cómoda y habrá sus inconvenientes, porque hay que hacerla obligatoriamente, hay que hacer una reforma, porque este país no puede soportar, el gobierno no, ¿de dónde va el gobierno a buscar 30.000 millones de dólares más en 4 años siguientes? Porque que eso ya el endeudamiento es muy alto, pero los déficits van a seguir, porque este gobierno no es austero. Entonces la oposición que se va a agarrar de ahí debe decir, bueno, pero ustedes no son austeros, el populismo, las nóminas, los gastos, ustedes gastan demasiado dinero en cosas superfluas muchas veces. Fíjense eso, en antojos de semillas, de nueces. Funcionarios gastan casi 3 millones de pesos. Y nosotros anunciando patronaticos, a ver si alguien se apura a darle algunos miles de pesos o algunos cientos de pesos para contribuir a salvarle la vida a alguien muy pobre que necesita medicamentos o tratamiento para una enfermedad como el cáncer. Esas son cosas que duelen, no es fácil. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son 1000 cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, de esa reforma fiscal, uno de los planteamientos que más esperaba el pueblo dominicano, que se hizo con mucha vehemencia en campaña por el PRM y el propio presidente, fue revisar el precio de los combustibles. Y no se hizo nada, al contrario, se obvió todo una mácula con los combustibles y una sombra. Y bueno, entonces se premió al que había anunciado la fórmula mágica. Se le premió con el cargo donde tiene que tomar la decisión y no la tomaron. Al contrario, nos engañaron, como se dice. Por eso es que yo digo que la misma palabra del presidente está en cuestionamiento, por la falta de credibilidad, porque ¿qué pasa con los combustibles?
Señores, ayer, jueves, en la área de economía del periódico Hoy, dice que de cada 1,000 pesos que se compran de gasolina, premium o gasolina corriente, 326 pesos son de impuestos. Ese PRM que hoy está gobernando y ese equipo que acompaña al presidente anunciaron que eso lo iban a reformar, que había que cambiar ese abuso. Lo que han hecho es escondernos la verdad. Eso es lo que se sabe. Los otros componentes en el precio de la gasolina son 533 pesos. Óigase bien. Además de los 326, los demás componentes, entre ellos el costo del combustible y 141 pesos a los márgenes de comercialización. Óiganme, de cada 1,000 pesos en la compra de gasolina en el país, tanto en la premium como regular, en promedio el consumidor paga 326 pesos en impuestos. Los otros componentes, el precio son 533 el costo del combustible y 141 pesos los márgenes de comercialización. Es decir, que cada vez que las estaciones de gasolina venden 1,000 pesos de gasolina, claro, no solamente las estaciones, sino los que transportan la gasolina y los que la reciben, las grandes compañías que reciben las distribuidoras, se ganan 141 pesos en cada 1,000 pesos. Imagínense la millonada que es eso. Pero ahí no habla del diésel, pero en el diésel es lo mismo. Por eso es el costo tan alto de producir en el país. La industria dominicana, ¿cómo compite? El campo dominicano, ¿cómo va a competir? Si el gasoil es el que tiene que usar para las estaciones de bombeo de agua, tiene que usar el gasoil para la roturación de los suelos, la picadora, qué sé yo, de hierba o muchísimas maquinarias del sector agropecuario que usan las cortadoras, las cosechadoras, que usan gasoil, diésel. Entonces los costos son muy altos, pero este gobierno dijo que iba a cambiar eso. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron ahí igualito, como dice. Y eso, por eso que yo digo, esa palabra del presidente es difícil, la gente no cree. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ofertas o promesas que se hicieron desde la oposición fueron obviadas desde el gobierno, desde el poder. Esas cosas, por eso es que a veces uno dice, hay que cumplirla, a los pueblos hay que decir la verdad, pero cumplirle, eso es un abuso. 326 pesos de impuestos cada 1,000 pesos, que uno compra 1,000 pesos y son 3,5 galones de gasolina. Y cada vez que usted compre 3,5 galones de gasolina, tiene que pagar 326 pesos de impuestos. Eso está muy fuerte, ¿eh? Y el gobierno, repito, nadie le cree al gobierno ya. Muy poca gente, ni los mismos correligionarios del PRM le creen a sus propias autoridades de gobierno. Que sepan eso. Miren, en Estados Unidos ayer, yo estuve viendo esas imágenes y ese careo a que sometieron al señor Zuckerberg, el director de Facebook, o de Meta, qué sé yo, y todo, Instagram, esa grande Mark Zuckerberg, CEO de Meta, testifica en el Congreso. La audiencia comenzó con testimonios grabados de niños. Pero ¿qué es lo que en Estados Unidos está preocupando o en Occidente? Porque en Europa también son las mismas preocupaciones. Pero son las preocupaciones de todos nosotros, padres y abuelos. Que los muchachos, los hijos, señores, esas redes están llenas de pornografía y de actos que son de todas las categorías de la inmoralidad, están contemplados aquí. Entonces hay niños que se han deformado, o se están deformando, no niños, sino la generación completa, varias generaciones de niños van a terminar muy mal, no vamos a tener ciudadanos. Entonces ya los senadores norteamericanos se han dado cuenta que hay depredadores sexuales, utilizan estos mecanismos de comunicación, funciones adictivas
los niños se hacen adictos a la televisión y a todas esas imágenes que ven ahí, muchísimas imágenes muy distorsionadoras para los niños. Autolesiones y trastornos alimentarios. Todo eso es verdad, porque los muchachos por ver televisión no comen, o comen mal. Estándares de belleza poco realistas. Es verdad, las mujeres se deforman, se arreglan, se cosmetizan de tal forma que usted cree que está conquistando una belleza y cuando usted va a la realidad lo que ve es un monstruo, como dice. Y usted sabe los problemas que generan eso a los hombres y a las mujeres cuando conocen físicamente de verdad al ser humano que han conocido ya maquillado en esas redes y todos esos desórdenes que trae. Eso trae muchos problemas. Entonces dice aquí el acoso también, es muy importante. Esas redes se prestan a todo eso. Acoso. Estos son solamente algunos de los problemas que enfrentan los jóvenes en las redes sociales. Y los defensores y legisladores de los niños dicen que las empresas no están haciendo lo suficiente para protegerlos, cosa que es verdad. Esas empresas, ellos pueden controlar ese desorden. Twitter, ¿cómo es posible que alguien publique relaciones sexuales vivas? Salen en Twitter, salen en Instagram y en todas esas redes sociales. ¿Cómo es posible que pongan eso? Todas esas malas palabras, todas las imágenes deformadas e imágenes deformadoras, como dicen los legisladores norteamericanos. Entonces, ya en Occidente y en Estados Unidos, principalmente en Europa, le quieren poner coto a eso. Y esta gente de esas redes, que son los principales gerentes o dueños de eso, como son TikTok, Meta, X, que es el Twitter, esa gente tuvieron que comparecer todo allí. Esa gente lo hicieron confesarse con la verdad ahí en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo vi ese senador Ted Cruz. Ese tipo fue durísimo con Zuckerberg y lo atacó fuerte. Y los demás senadores también. Es decir, que hay que ponerle coto a eso obligatoriamente, porque si no, no vamos a tener ciudadanos mañana. Lo que vamos a tener son monstruos que van a ser o no van a reconocer ni a sus padres, ni a sus abuelos menos. Ahí nosotros no. Los abuelos no nos van a conocer, los muchachos, porque lo que van a ver es monstruos, nada más van a ver monstruos, sus mentes van a estar deformadas, eso no existe, le van a decir. Los abuelos no existen. Bueno, Estados Unidos, con sus guerras, hoy acaba de bombardear varias bases. Como ya lo había dicho, en forma escalonada vamos a responder la muerte de 3 soldados. Estados Unidos no perdona esas cosas. Desde que usted le da un bombazo a una base norteamericana, a un equipo militar norteamericano o civil, es decir, puede ser una embajada también, diplomática, una representación, una empresa norteamericana, Estados Unidos responde. Hoy ya comenzó a atacar. Y un grupo que se llama Hezbollah, que tenía esas bases en Siria, el presidente Biden habló claro hace unos días y dijo, nosotros no estamos tomando el tiempo necesario, pero vamos a responder, porque Estados Unidos no se va a quedar con esos muertos y esos heridos, más de 40 heridos en esa base en Irak. Entonces Estados Unidos hoy comenzó a responder. Pero ya eso de Hezbollah se habían levantado las tiendas de ellos de ahí de Siria, porque ya ellos estaban advertidos. Entonces a Irán es que Estados Unidos le va a entrar, como dice. Ellos no le han disparado a Irán todavía, por lo menos a Teherán o al territorio iraní. Pero todos esos terroristas que ellos están financiando y que son los que mandan y pagan para que ataquen a Estados Unidos, pero a Irán le van a dar por la cabeza también. Ellos se pusieron delante, como se dice, y dijeron que ellos no son responsables, que ellos no tienen control de esos grupos, pero ellos sí tienen control de esos grupos. Estados Unidos lo sabe todo. Lo que pasa es que Estados Unidos no quiere encender más la zona, porque si atacan a Teherán, ellos van a tener que responder y probablemente la guerra se intensifique ahí. Estados Unidos, como para problemas, tiene demasiados problemas. Pero a esas bases de terroristas lo van a atacar con dureza,
que lo sepan. Irán, y si Irán quiere defenderlo, que lo defienda. Pero lo van a atacar con dureza, porque Estados Unidos no se va a quedar con eso. Así también le pasa al fantoche de Maduro, que quiere hacer unas elecciones amañadas como la que hizo para quedarse en el poder ahí, porque ¿en qué país del mundo? Un país, en América Latina, mejor dicho, usted va a querer hacer unas elecciones a la carta. Es decir, yo quiero que mi adversario no sea Manuel Fermín, que sea fulanito de tal. Yo no acepto que fulano sea candidato, ni por él, ni aquel, ni aquel, ni aquel. Tiene que ser candidato así, a la carta. Uy, ¿qué democracia es esta? Entonces este fantoche de Maduro, que no es más que un fantoche, arengando a sus Fuerzas Armadas, como que las Fuerzas Armadas, ustedes son los cuerpos de defensa del país. Usted tiene, sabiendo uno que eso se rajan desde que suelten el primer Tomahawk llegue a una base de esa en Venezuela. Pero Estados Unidos no se va a meter ahí así, pero le va a poner las sanciones de nuevo. Porque no queda más remedio. Ahora América Latina está llena de hipócritas, porque entonces usted va a México, usted coge el presidente de México, el de Colombia, el de Brasil, Lula, el de Nicaragua, el de Cuba, y esos países son débiles con Maduro. ¿Qué es lo que es Maduro? Un dictador. Pero los dichos son dictadores. Lo penoso es que Lula no es un dictador, ni el de México es un dictador, pero ¿cuál es el encanto de este comunismo? De un elemento delincuente como son los venezolanos, que están cargados de delincuencia, que han quebrado aquel país. Eso no se merece ningún apoyo. Pero un hombre como Maduro, yo recuerdo una vez, ese hombre es tan patán, tan estúpido, que transfiguró al comandante Chávez, lo transfiguró con un barrancolí. Yo me acuerdo que eso fue un gozo en América Latina y en el mundo. Transfiguró a aquel hombre corpulento y parlero, como era el comandante Chávez, con el trinar, señores, de un pajarito. Lo reencarnó en un pajarito, en el trinar de un pajarito, que es el barrancolí, que no mide más de 8 centímetros. Yo creo que mide, un barrancolí no mide más de 8 centímetros, o 6 centímetros, lo más que puede medir un barrancolí. Y usted sabe, usted poner ese comandante Chávez, transfigurarlo como un barrancolí, un crisán, ¿cómo es que se llama el barrancolí? Crisanfilos o crisampilos, algo así. Mosquito, ese es el nombre en latín del barrancolí, que no llega. Yo creo que un barrancolí no tiene más de 6 centímetros, porque eso es demasiado pequeño, pero eso aletea millones de veces, yo creo, las alas de un barrancolí para mantenerse a flote. Y usted sabe lo que usted, reencarnar a Chávez, un hombre que hablaba horas y alto y claro, con el trinar de un barrancolí, señores. Pero eso es ese patán de Venezuela, ese es el Maduro, ese es lo que gobierna Venezuela, que ahí anda un país que anda a la miseria, como se dice. Pero esas elecciones de Venezuela, eso no son elecciones. Si él se quiere legitimar ahí, no sé, pero Estados Unidos va a tener que actuar también ahí, porque va a tener que volver a sanciones. Por lo único que me gusta Trump a mí es por eso, porque a esos genízaros también, a esos dictadorzuelos, Trump no le gusta. A mí es lo único que me gusta de Trump, que le pone freno a esos patanes, a esos malucos, malévolos, como él le llama también. Ese de Nicaragua y el de Venezuela y a Cuba, a todos los aprieta. Eso tiene bueno Donald Trump, pero es una pena que entonces es un charlatán de feria, porque ¿cómo es posible que usted apriete a Maduro y sea un complaciente con Putin, que es otro delincuente y criminoso también, igual que todo esto? Vamos a una pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana nos presenta la cuestión de Haití, según se dice todavía. Ese es el título de su blog, La Pregunta, del doctor Marino Vinicio Castillo, que a propósito de Haití, señores, pero hay unas comisiones que se nombraron. ¿Y dónde están esas comisiones? Esos trámites con Haití. Eso es casi perder el tiempo, porque uno sabe que con Haití. Yo he hecho mucha referencia de aquella rueda de prensa con Balaguer, recuerdo, estando en Caballero de Cotuí. Estábamos ahí, yo estaba ahí. Y hubo una periodista que le preguntó a Balaguer, o un periodista, no recuerdo si fue varón o hembra, que le preguntaba a Balaguer esa vez que Caballero es una comunidad de Cotuí, tengo que decir eso, de la provincia Sánchez Ramírez, mejor dicho. Caballero está, diríamos, detrás de la presa de Atillo, viene quedando eso. Más o menos, si pudiera dar una explicación geográfica del sitio. Viene quedando detrás del muro de la presa de Atillo, por ahí. Fuimos a inaugurar una escuela, recuerdo, con Balaguer ahí. Entonces, esa pregunta le hicieron a Balaguer de que con quién el gobierno dominicano tenía contacto en Haití para fines de conocer de la situación de Haití, porque eso cambiaban un presidente cada 20 minutos, yo creo. El presidente en ese momento era Próspero Abril, un ex militar, o un militar, mejor dicho, creo, en esa época, pero ya hoy es un ex militar. Entonces Balaguer dijo, no hay, el gobierno dominicano no tiene con quién hablar allí, porque Haití es una situación de caos, que ahí no hay con quién conversar, con quién tratar temas de Estado, no hay con quién. Y fue honesto, Balaguer lo dijo a la franca. Entonces Haití está en una situación peor ahora, aunque tiene un gobierno ahí, qué sé yo, un gobierno títere o de muñecos, qué sé yo, cómo llamarle aquello. Eso no es más que una mojiganga de gobierno. Pero nosotros hemos hecho trámites de relaciones exteriores, y que ahí, con 2 comisiones para tratar el caso de la construcción del canal, pero no sabemos más nada de eso.
No se sabe nada de esa comisión, es una comisión que nombró Relaciones Exteriores, no sabemos ni siquiera quiénes son los que la componen, tampoco por Haití, tampoco sabemos nada. Eso es como secreto de Estado, se está manejando eso, porque se vota que hay una especie de autoritarismo desde el gobierno. Usted quiere saber cuántos vacunados, a cuántos afectados por COVID hay en salud pública, no está prohibido dar datos aquí. Mire cuántas parturientas haitianas, no, aquí eso está prohibido, eso no se puede decir. Oye, ¿cómo es esto? Aquí no hay combustible o no hay medicamentos, tampoco se puede decir. Oigan, ¿cómo es que está el Estado Nacional o el gobierno? Es decir, andamos en toda una nebulosa, se enneblinan las cosas como para que la gente no lo sepa. ¿Y cuál es el problema? Eso no está bien, pienso yo, entonces no sabemos nada de esa comisión. Bueno, en esta Pascua electoral, porque yo le voy a llamar así, hay 3 Pascuas ya. En República Dominicana se celebran 3 Pascuas. La Pascua de la Resurrección, la Pascua de la Natividad, que es la primera, la Pascua de la Resurrección y la Pascua electoral, porque estamos en una Pascua electoral, no hay duda de ello, todo este enjambre de siglas, de partidos, de propuestas. Y hoy, yo viendo lo que dice la Junta Central Electoral, unas páginas ilustrativas de lo que son las candidaturas de diputados, senadores, alcaldes, vicealcaldes, distritos municipales, direcciones de distrito, sustitutos de alcalde, sustitutos de regidor y qué sé yo. Eso es una cosa de loco. La verdad que yo no sé cómo que la gente va a entender todas esas cosas para votar. Es bueno que le expliquen a la gente, miren. Hay que dar muchas explicaciones porque estamos hablando, señores, las elecciones de febrero están ahí y esas son unas elecciones complicadas. En el sentido de que mucha gente se va a confundir. Bueno, la circunscripción 1, usted vota ahí del Distrito Nacional. Yo no sé cuántos regidores tiene esa circunscripción, pero vamos a suponer que tenga 10 regidores. Usted nada más puede votar por uno de ellos. Pero yo no sé si también van un suplente de regidor. Habrá que ponerlo también, yo no sé. Oigan, yo no sé si llevan suplentes de regidores. Pero, ¿quién va a votar por suplentes de regidores? Si van suplentes de regidores. Pero por los regidores, si son 10, usted nada más puede votar por uno. No puede votar por más. Ah, pero mira, Manuel Fermín es candidato a regidor. Aquí veo a Eric que es candidato a regidor. No. Solamente puede rayar uno de los dos. Aunque usted sea amigo de los 10, nada más puede votar por uno. Entonces, eso va a traer, yo pienso que va a traer muchas confusiones, mucha gente que no sabe. Tal vez. Pero eso es parte de esta Pascua electoral. De la Pascua electoral, también, sabemos de que ya pasó el mes de enero y el PRM no respondió a la oposición, que dijo que en enero le iba a responder a lo que ellos entendían que era una campaña de descrédito hacia el gobierno que tenía la oposición, que en enero decía Paliza que iban a responder. Se quedaron callados y no dijeron nada. De la Pascua electoral también se le hicieron unas críticas muy severas a Leonel Fernández por levantar el brazo de Julio Romero, un señor que en el pasado próximo tuvo un percance legal porque tuvo un problema con una joven menor y tuvo unas relaciones muy íntimas y eso le trajo un problema de publicidad, un problema de justicia y el tipo tuvo una situación muy incómoda, es verdad. Pero él, después de ese tiempo, no sé cómo eso se fue diluyendo y él se resolvió aquel problema, pero queda marcado, no hay duda, por esa situación. Pero yo decía, tengan cuidado, porque en este país, este es un país raro. Aquí se votó por una prostituta y ganó la diputación la prostituta, diciendo ella, no, yo soy la jefa de ese sindicato de prostitución.
Yo soy la que represento la vocera de ese sindicato de prostitutas y nosotros debemos tener representación congresual. Y ganó la diputación siendo prostituta y secretaria general de ese sindicato de prostitutas aquí en este país. Pero ya eso había pasado en Italia. Una vez que hubo una que se salía con los pechos afuera, se sacaba los pechos hasta en el Congreso, yo creo. ¿Cómo era que le llamaban? No me acuerdo cómo era. Era un nombre, la papilina o qué sé yo, no me acuerdo. Pero esas críticas que le hicieron a Leonel Fernández van a tener que hacérsela a don Luis Abinader. Y cuando Luis Abinader vaya a la línea noroeste y tenga que levantarle el brazo a un candidato a senador que tiene el mismo problema que pasó el señor Julio Romero, ¿qué va a pasar? ¿Le van a hacer la misma crítica a Luis Abinader? Porque ese candidato a senador tiene un caso igual y más casos, incluso de tiroteos a caravanas y muertos y heridos y cosas de eso hubo en una oportunidad, me acuerdo yo, en la línea noroeste. Ese es el candidato a senador del PRM, vamos a estar claros. Pero el gabinete tiene gente que tiene no solamente sangre en las venas, sino las manos manchadas de sangre. Y están en ese gabinete de Luis Abinader. Eso es este país, cuidado. Entonces se han querido comer al señor Julio Romero por el problema que tuvo ese percance, pero es que son muchísimos los casos, porque los casos de narcotráfico son tan graves o más graves que lo que ese muchacho tuvo con ese problema con esa joven, que es gravísimo, porque eso no se puede, eso no es inexcusable. Eso es inexcusable, mejor dicho. Pero eso es este país y este medio dominicano, en esta Pascua electoral, como yo le llamo, hay de todo. Hay de todo, para que después nadie alegue ignorancia. Bueno, de la alianza, se le han hecho algunas críticas a Danilo Medina, porque Danilo Medina ha dicho, a ver, prepárate que tú vas a ser el candidato de la Alianza Rescate. Pero yo creo que él tiene que arengar así, porque él es el dueño de su partido, del PLD. Y tiene que pedir que sus votantes, o a quien le reclame el voto, voten por su PLD, porque él quisiera verlo fuerte. Pero yo creo que no se le puede hacer crítica a Danilo Medina porque él diga eso, porque ese es su deber como jefe de ese partido. Él no puede ver expirar el partido, que se le diluya hasta todo a quedar nada, porque él tiene que defender su estructura. Ahora, la percepción, la certeza es de que su partido y Abel, o por lo menos el candidato Abel, está en una tercera posición. Eso se ha visto y buenas o malas las encuestas dicen eso. Y la gente percibe eso y casi lo acepta ya como certeza. Hay que decir eso también. Ahora, alguna gente señalan que puede haber problemas con el voto, la fidelidad del voto en la alianza. Por ejemplo, hay un candidato a alcalde de aquí, de la capital. Si ese candidato, por ejemplo, él le va a garantizar los votos de la Fuerza del Pueblo y del PRD, porque él es del PLD. Bien. Si él no gana, se puede interpretar que entonces los PLDistas no le den el voto a los candidatos de la alianza que van, por ejemplo, en el caso del candidato a senador, del señor Omar Fernández. Puede que los PLDistas digan que no van a votar por Omar. Pero después que ellos pierdan en el distrito, por venganza o por dolor, votarían probablemente por el candidato de la Fuerza del Pueblo y no van a votar por Guillermo Moreno. O votarían por Vinicito. Pero es difícil que los PLDistas voten por Vinicito, porque Vinicito, y menos los PLDistas de Danilo, porque Vinicito sabe, más Vinicito no quiere que esa gente vote por él. Diríamos así.
Entonces, pero yo creo que el PLD estaría obligado, porque es que por más alejamiento que pueda haber, ellos estarían en la obligación, por venganza, digo yo, por dolor, por resentimiento, votarían por ese candidato que se llama Omar Fernández para vencer al PRM, que ya le ha vencido en la alcaldía, por ejemplo, en febrero. Ahora, si ellos ganan la alcaldía, vamos a suponer que ganaron la alcaldía con apoyo de la Fuerza del Pueblo y del PRD y de los demás aliados. Entonces, ¿qué ganaría el PLD votando por otros? En este caso, votarían o por Guillermo Moreno o votarían por Vinicito como candidato a senador. Eso podría ser, porque nadie está en la mente de nadie. Pero no sé, creo que es difícil que pasen esas cosas, porque uno tiene que ser pragmático y tener los pies sobre la tierra. O podrían abstenerse también y no votar. Eso puede ser también, que se abstengan y no voten. Puede ser. Ganando la alcaldía podrían abstenerse. Perdiendo la alcaldía también podrían abstenerse o ir a votar voluntariamente por alguno de los 3 candidatos a senadores que van por el Distrito Nacional. Todas esas posibilidades están en juego y es parte de todo este proceso y de esta Pascua electoral, como yo le llamo. Bueno, ya será para la próxima semana, pero sí, no, que quería ya despedirme diciendo que ¿quién tiene la razón con la transparencia? ¿La iglesia, que habla de corrupción? ¿O Participación Ciudadana, que es una agencia cuasi oficial, que es la que le pasa el dato a Transparencia Internacional? ¿A quién le creo? ¿A los curas o a Participación Ciudadana? Yo prefiero creerle a la iglesia y no a Participación Ciudadana en esa percepción de transparencia y de lucha contra la corrupción. Yo, Manuel Fermín. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.